La Fundación Cisneros y Venevisión presentan La Aventura Humana. Bienvenidos a otra entrega de La Aventura Humana. Hoy hablaremos sobre la extraña y extraordinaria vida y obra de uno de los pintores venezolanos más importantes de nuestra contemporaneidad, Armando Reverón. Reverón nace en 1889 y fallece en 1954, hijo de Julio Reverón Garmendia, un caraqueño, y de Dolores Travieso Montilla, una valenciana. Siendo un niño, lo dejan en casa de los Rodríguez Soca, en Valencia, y allí tiene una hermana de leche, Josefina. Va a pasar su infancia entre Caracas y Valencia, y la escolaridad la hace en el Colegio La Salle en Caracas y en el Colegio Cajigal en Valencia, el que dirigía el doctor Alejo Zuluaga. Allá en Valencia va a ocurrir un hecho importante en su vida, y es que conoce el taller de Juan Antonio Michelena, el padre de Arturo Michelena, que también era pintor. Y ese momento fue una epifanía para Armando Reverón. Tenía 10 años y entra en el taller de Michelena y se deslumbra con lo que él ve allí, con las posibilidades, con lo que pudiera ser su vida. Y allí comienza el llamado de su primera vocación. Luego lo vamos a tener 4 años después con un acontecimiento importante, y es la fiebre tifoidea a los 14 años. La fiebre le pega muy duro y tiene una regresión a su primera infancia. Es un niño de 14 años, pero las convulsiones de la fiebre lo afectan severamente. Allí está su hermana de leche para acompañarlo, y la familia Rodríguez Soca en Valencia, y también su padre y su madre en Caracas. Luego lo vamos a tener a los 19 años, cuando ingresa en la Academia de Bellas Artes de Caracas, la que dirigía el pintor Antonio Herrera Toro. Allí va a conocer pintores que serán sus amigos de toda la vida: Manuel Cabré, Rafael Monasterios, César Prieto. Y en esa academia tendrá ya su primera formación, digamos, académica, valga la redundancia. Y a los 21 años va a acometer su primer autorretrato. Esto va a ser muy importante, porque la indagación psicológica de Reverón es fundamental en su obra. Pero ya para ese momento considera que su experiencia caraqueña ha terminado y consigue que el Consejo Municipal de Caracas le dé una beca para estudiar en España. Esto se lo ha agenciado Herrera Toro, dadas sus capacidades que ya ha demostrado en la academia. Y se va primero a Barcelona y después se establece un tiempo más prolongado en la Academia San Fernando en Madrid. Estamos en 1911. De modo que a su formación caraqueña inicial, a su formación valenciana en la infancia, se va a sumar ahora la formación académica madrileña en la prestigiosísima Academia de San Fernando. Allá va a estar entre 1912 y 1913. Y en 1914 va a ocurrir un hecho también muy importante para su formación, y es que va a viajar a París.
Allá va a visitar el Museo del Louvre, va a pasar días, semanas enteras viendo las obras del Museo del Louvre e interpretando lo que allí está. En estas visitas al Louvre lo va a acompañar un escritor venezolano muy importante, que es Salustio González Rincones, un hombre con una obra poética excepcional, que ha debido hacer un vínculo importante con Reverón. Esa formación madrileña se va a completar ahora con la visión de París. Si en Madrid se acercó a Goya particularmente, a Velázquez, en París se va a acercar a Degas, a los primeros clásicos de aquel momento. Y en 1914, pues comienza la Primera Guerra Mundial y el destino de Reverón no será otro que regresar a Caracas. Por supuesto, la guerra va a durar de 1914 a 1918 y ya el destino reveroniano será Venezuela. Trae además de España, cuando llega a Caracas, una afición muy acentuada por los toros, una fascinación por los toros, al punto que empieza ya con los carboncillos a dibujar ciertas escenas taurinas, y esto va a ser muy importante para lo que vamos a ver después, y es la manera como Reverón encaraba el lienzo, y él decía que lo encaraba como el torero al toro, como una suerte de desafío, de entrega, de gran ferocidad y de gran ímpetu, vamos a decirlo así. En 1917 muere su hermana de leche, Josefina. Esto fue un golpe muy duro para él porque estamos hablando de un hijo único cuyos padres no tuvieron un matrimonio demasiado bien avenido. El padre tenía algunas aficiones a los paraísos artificiales, por eso los padres entregan buena parte de su educación en manos de la familia Rodríguez Soca en Valencia, y allí él consigue una hermana que es Josefina. Al año siguiente va a ocurrir otro hecho fundamental en la vida de Reverón, y es que conoce a Juanita Ríos en el carnaval de 1918. Juanita estaba disfrazada de dominó, de una pieza de dominó, y Reverón estaba disfrazado de muerto. Y allí se traba una relación afectiva excepcional que acompañó a Reverón desde ese momento, 1918, hasta 1954, cuando ocurre su muerte. Juanita Ríos fue su compañera, la que lo ayuda a construir el Castillete cuando eso va a ocurrir. Y también en esta época de 1918 vamos a tener el encuentro con Nicolás Ferdinandov. Este es un personaje excepcional. Estamos hablando de un pintor ruso que se viene a vivir a Venezuela y se establece en Punta de Mulatos. Ferdinandov tiene una mente enfebrecida y su proyecto es comprar un peñero, un barco, y viajar por el mundo con sus pinturas, una suerte de museo naval, vamos a llamarlo de esa manera. Además, Ferdinandov era aficionado al buceo y tiene una escafandra y baja a las profundidades en Macuto. Lo hace también en Curazao, donde pasa un tiempo importante. Ferdinandov va a ser fundamental en la vida de Reverón porque le abre un mundo y le dice a Reverón con mucho énfasis: para poder pintar de manera exitosa hay que entregarse absolutamente a la tarea que uno está haciendo. Nada puede lograrse sin que uno
se entregue completamente en lo que uno hace. Esto fue muy importante. Además, Ferdinandov le abre las puertas a Reverón del mundo esotérico, del que se ha hablado muy poco. Con Ferdinandov va a pasar tiempos en Punta de Mulato, va a pasar tiempo en la población del Valle, en Caracas. Para esa época el Valle y Caracas no se habían conurbado, pero era un pueblo en las afueras de Caracas. Y van a estar viviendo los tres juntos, Ferdinandov, Juanita y Reverón, hasta que finalmente Reverón sale de su vida. En 1918 ocurre la epidemia de la gripe española que diezmó a buena parte de la humanidad. Estamos hablando que se calcula alrededor de 50 millones de fallecidos. Bueno, Reverón contrae esta enfermedad y él diseña una terapia para superarla. La terapia que escoge Reverón es muy particular y siempre propia de sus excentricidades. Él va a dedicarse en Macuto a correr a toda velocidad por la playa, entra en el agua, sale, vuelve a correr y esto lo repite varias veces al día hasta que la gripe va poco a poco abandonando su cuerpo. Nunca sabremos si esta terapia fue la que venció la gripe o ayudó a la circunstancia. En todo caso, lo interesante es la respuesta psicológica que él se da. La respuesta es moverse a la orilla del mar, correr. Alfredo Bulton, el gran historiador del arte venezolano, estableció tres períodos en la obra de Reverón: el período azul, el período blanco y el período sepia. El período azul corresponde a esta primera etapa de Reverón, cuando él ha regresado de Europa con esa formación ya clásica que aludíamos antes y cuando ha conocido a Ferdinandov, que ha sido un personaje importante. También conoce entonces a un pintor rumano que vivió algunos años en Venezuela que se llamó Samis Mitzner. Un pintor excepcional también, de modo que a la formación europea, la frecuentación de la amistad con estos dos hombres le terminaron de dar un marco académico para su obra. Y comienza entonces el período azul, organizado así por Alfredo Bulton. Allí vamos a tener una primera obra en ese período excepcional que es La Cueva, de 1919, una obra hermosísima donde hay una figura femenina en una cueva con unos tonos azules excepcionales que ya anuncian pues, el gran pintor que llegó a ser Reverón. Y de ese periodo también va a ser la procesión de la Virgen del Valle, una obra de 1920, extraordinaria, donde los tonos azules en distintas gradaciones van dando ya esta obra que se va alejando de la pintura realista y que va encontrando su propio lenguaje. También de este periodo azul es la obra Figura bajo un ubero, de 1920. Esta figura femenina bajo un ubero en 1920 fue pintada en Macuto, que va a ser, como sabemos, el escenario a partir de ahora de la vida de Reverón, porque muy pronto va a construir el Castillete allí. Pero estamos en 1920 y todavía no lo ha construido. Está establecido en algún lugar en la zona de las 15 letras. De este periodo azul también va a ser un cuadro particularmente hermoso, Fiesta en Caraballeda. Va a completar
este periodo con una obra excepcionalmente importante. De modo que ya estamos en Macuto, ya está ocurriendo el periodo azul y su madre le regala un terreno cerca de las 15 letras para que él construya algo allí. Y lo que decide construir Reverón en ese sitio es el famosísimo Castillete de Reverón, que se va a convertir en parte de su obra. Por cierto, el Castillete de Reverón lo construye en 1921, o comienza a construirlo en 1921, y estuvo en pie hasta 1999, cuando lo arrasó el deslave de Vargas. No quedó prácticamente nada del Castillete. ¿Qué significa el Castillete dentro de su obra? Bueno, el lugar donde él va a construir una choza, un caney, con techo de paja, con columnas de madera. Va a rodear ese terreno de una cerca de piedras, de allí la denominación de Castillete, así lo llama él, su Castillete. Y allí va a vivir con Juanita y va a crear un mundo adaptado a su imaginación. Y aquí empieza otra etapa de su obra, y son los objetos que él va a construir en el Castillete para que convivan con unos personajes muy importantes en su vida y su obra, que son las muñecas. Reverón construye muñecas de trapo de tamaño natural. Esas muñecas tienen nombre, tienen biografía, tienen una vida que él relata dentro de su suerte de dramaturgia. Él, en el fondo, Reverón está convertido en un dramaturgo, en un autor teatral que tiene un escenario con unos personajes que son las muñecas, y esos personajes además tienen mantillas, tienen pianos, tienen objetos que él va construyendo para ellas y para su mundo. Y en ese Castillete falta un elemento fundamental del teatro reveroniano, que es un mono que lo acompaña siempre. Es el mono Pancho. Con la siguiente circunstancia psicológica: los monos no suelen tener una vida demasiado larga. Y cuando Pancho murió, Reverón inmediatamente consiguió otro mono exactamente igual, que siguió siendo Pancho. De modo que Reverón nunca acusó la muerte de Pancho, sino que se extendió en otro mono que lo acompañaba a él. Por supuesto, Reverón le enseñaba a pintar a Pancho, y Pancho era una suerte de parodia del oficio de Reverón en el Castillete. De modo que ya él empieza a partir de 1921 a construir su mundo, un mundo personal, un mundo donde todos los elementos además los hace él. Hay una anécdota extraordinaria de Vicente Gervasi que me relató a mí en una entrevista, en una visita que Gervasi le hace a Reverón. Reverón tenía en ese momento un brote imaginativo y le dijo: Vicente, tú eres en este momento Monseñor Pellín, vamos a hacer una procesión para absolver de sus pecados a estas mujeres pecadoras que están aquí, que eran las muñecas. De modo que Reverón no podemos dejar de lado esa impronta teatral de su vida, que guarda relación, por supuesto, con su situación psicológica. ¿Cómo se llamaba el mono que siempre acompañó al pintor Armando Reverón? A. Alejandro. B. Pancho. C. Rumildo.
Veamos ahora el período blanco establecido por Alfredo Bulton entre 1925 y 1933. ¿Por qué el blanco? Reverón lo dijo varias veces, que el macuto, el sol, la luz lo enceguecía y que él quería reproducir, interpretar esa luz incandescente del trópico venezolano a la orilla del mar y que eso no podía dejar de estar en su obra. De modo que comienza ese periodo blanco entre 1925 y 1933. Allí hay obras fundamentales como Luz tras mi enramada, una obra bellísima de 1926. O otra, Cocotero en la playa de 1926. Esa es de una belleza extraordinaria porque se trata de un paisaje casi minimalista donde está la playa interpretada casi simbólicamente y un cocotero como una especie de mástil en esa playa. Allí está prácticamente dicho mucho con muy pocos recursos, que empieza a ser uno de los grandes valores de Reverón. De este periodo también es Rancho con árboles, que es de 1927. Una obra también extraordinaria, donde ya hay un elemento arquitectónico en el paisaje, el rancho. Y de 1933 será otro autorretrato. Recuerden que hablamos de uno en 1921. Cada cierto tiempo, Reverón recurría al tema del autorretrato y acometía algunos, se veía, fijaba los cambios de su fisonomía a lo largo del tiempo. En 1934, ya terminado el periodo blanco, va a ocurrir un hecho importante en la promoción de la obra reveroniana. Y es que Luisa Phelps organiza la primera exposición de Reverón fuera de Venezuela, en París. Luisa Phelps vivía en París, pasó prácticamente buena parte de su vida allá y era una admiradora de la obra de Reverón. De hecho, una de las secuencias fotográficas más interesantes de Alfredo Bulton la tomó cuando Reverón estaba pintando a Luisa Phelps. Ese registro fotográfico es extraordinario porque allí se advierte la manera como Reverón encaraba el lienzo. En primer lugar, pintaba con un guayuco. Sobre el guayuco se amarraba un mecate muy fuertemente, porque él tenía la creencia de que había que separar la parte pura del cuerpo, que era el torso y la cabeza, de la parte menos pura, que eran lo que va de la cintura hacia abajo. Y además, una vez que se apretaba el mecate con muchísima fuerza, relata Bulton que comenzaba a hacer unos ruidos como de un toro, como que si estuviese bufando, y entonces acometía con el pincel, los dedos, y en la otra mano la paleta donde mezclaba los colores, acometía el lienzo. Esa es una escena extraordinaria. Luisa Phelps advierte la importancia de este extraordinario pintor, por supuesto, Alfredo Bulton también. De modo que es un momento importante porque se conoce la obra de Reverón por primera vez en París. Sin embargo, no tuvo el éxito que se esperaba. Quizás requirió de otra promoción o de un contexto más favorable. Realmente la consagración de Reverón fuera de Venezuela ocurrirá tiempo después. El periodo blanco va a ocurrir entre los 36 y los 44 años de Reverón. Todavía no se han manifestado los brotes psicóticos que comenzarán a manifestarse a partir de 1945 de manera recurrente y lamentable. Sin embargo, ya es evidente que se trata de un hombre con un universo absolutamente personal
he relatado cómo vive, cuál es su manera de pintar y recordar también el papel de Juanita en todo este mundo. Juanita es como el cable a tierra, porque Reverón está siempre volando con su imaginación, con sus proyectos, y Juanita es, digamos, haciendo la comparación, el Quijote y Sancho Panza, Reverón y Juanita. Es un cable a tierra, es la persona que tiene la visión de la realidad sin ningún tipo de distorsión, como ya Reverón empieza a tenerla. La opción correcta es opción B, Pancho. Alfredo Bulton, su biógrafo y además conocedor y estructurador de los periodos de su obra, ubica el primer brote psicótico de Reverón al final del periodo blanco, en 1933. Pero no requirió hospitalización, pero sí comenzó a señalar un camino en relación con su psicología, con sus condiciones mentales. Ese periodo sepia va de 1934 a 1954, fecha de su muerte. Son los últimos 20 años de la vida de Reverón. Allí ocurre algo muy interesante, y es que él decide montarse en un peñero para pintar la costa desde el mar. Y aparecen varias obras. El Puerto de La Guaira de 1940, una obra bellísima, donde ya aparecen estructuras, arquitecturas, construcciones, galpones, grúas, las piezas fundamentales de un muelle. También de este periodo es el Paisaje de La Guaira de 1941, una obra hermosísima también, donde predomina el sepia. Ya hemos pasado el azul, hemos pasado el blanco, ahí predomina el color sepia. Y también está una obra bellísima, que es La Corporación del Puerto de La Guaira, de 1943. Y de estos años también es un episodio muy curioso que habla de Reverón. En 1945, a finales de 1945, se acerca a saludarlo un amigo de su juventud. Ese amigo de su juventud era Rómulo Betancourt, que en ese momento era presidente de la República. Y el diálogo que tienen, recogido por Juan Calzadilla, es extraordinario. ¿Por qué? Porque Betancourt llega al Castillete y Reverón se alegra muchísimo y le pregunta: Rómulo, ¿qué tal? ¿Qué andas haciendo? Y Rómulo le dice: bueno, estoy en Miraflores. Y Reverón le dice: ah, te dieron un trabajo en Miraflores. O sea, Reverón no se había enterado de que Betancourt era el presidente de la República. De modo que ahí tenemos un indicio de cómo estaba su mundo. Él no olvidaba quién era su amigo de juventud, Betancourt, a quien había conocido en la Caracas de los años 20, pero no precisaba al personaje histórico. De modo que eso recoge claramente lo que señalaba. Y después, ya en 1945, se presenta un brote psicótico de mayor importancia. Sus amigos, Manuel Cabré y Armando Planchar, lo van a buscar, se lo llevan al psiquiatra, al doctor Báez Finol. Báez Finol lo recibe en su sanatorio. En esa época, en 1945, no era mucho lo que se sabía sobre los trastornos mentales. Sin embargo,
Baefinol siempre lo trató extraordinariamente con lo que se podía hacer en aquella época donde la medicina y la bioquímica había avanzado muy poco para tratar este tipo de trastornos. Allí también de esta época son obras importantes, las figuras con abanicos de 1947, Tres mujeres de 1947 y Desnudo acostado de 1947. En el periodo sepia hay muchos desnudos de Juanita. Allí hay una indagación importante sobre la anatomía de su mujer, la que lo ha acompañado durante tantos años. Y además en este periodo continúa la creación de objetos para el castillete. Fíjense que en este periodo construye una mesa, un teléfono, sillas, todo este mundo de objetos que podemos considerar como obras de arte de Reverón, los estudió magníficamente José Balsa en un ensayo donde trabaja toda esta circunstancia. De modo que el periodo sepia va avanzando. Lamentablemente también va avanzando la enfermedad. Y en 1953 se presenta otro brote psicótico, intervienen de nuevo Cabré y Armando Planchar, lo llevan al sanatorio del doctor Baefinol, pero ya el 18 de septiembre de 1954 va a morir en el sanatorio. Todo indica que muere de lo que hoy en día conocemos como un ACV o una insuficiencia respiratoria. Hasta ahí llega la vida de este extraordinario pintor venezolano único que vivió durante 65 años, que para la fecha era un promedio de vida alto. No se trataba de una muerte prematura, todo lo contrario. Han corrido ríos de tinta analizando la vida y la obra de Reverón. Quizás el primero que dijo que fue un hombre excepcional y acuñó la siguiente frase, dijo: Reverón es uno de los venezolanos más importantes de su tiempo, fue Mariano Picón Salas. Y lo dijo muy tempranamente. Después, el primero que estudia a fondo la obra de Reverón es Alfredo Bulton, como ya hemos señalado, pero también se suman otros críticos de arte o historiadores o escritores, como es el caso de Juan Calzadilla, y muy particularmente el caso de Juan Liscano, quien publica un libro extraordinario, una interpretación sobre el universo erótico, simbólico, religioso en la vida y obra de Reverón. Este es un ensayo fascinante sobre las implicaciones extrapictóricas de la obra reveroniana. Por supuesto, los trabajos de Luis Pérez Oramas son fundamentales para entender a Reverón, y también la atención con que se dedicó buena parte de la crítica cuando ocurrió el centenario del nacimiento de Reverón, que fue en 1989, y se hizo una gran exposición en la Galería de Arte Nacional. A partir de allí también se organizó una gran exposición en Nueva York, otra en Madrid, y comenzó con mucha fuerza la internacionalización de la obra de Reverón sobre la base de exposiciones antológicas sobre su obra. Y comenzó a vivir Reverón una etapa de su obra, por supuesto, para él completamente desconocida, y es la valoración internacional que hubo de él. Por otra parte, la crítica tuvo dos polos interesantes. Bulton señalaba que Reverón pintaba cuando estaba en condiciones
normales de la psique. Calzadilla señala que Reverón pintaba también cuando no estaba en condiciones normales y que propiamente su psicología formaba parte de su obra. Lo cierto es que los testimonios señalan que cuando Reverón tenía un brote psicótico estaba inutilizado, acostado en un catre, muchas veces delirando o muchas veces expresando verbalmente el mundo que estaba fragmentado en su imaginación. De esto hay muchos testimonios, entre otros los de Juanita, su compañera de toda la vida. La muerte de Reverón fue un acontecimiento hondo y profundo para sus compañeros, los pintores, para la gente que valoraba realmente la magnitud de la obra pictórica de este hombre para la fecha, para 1954. El Castillete durante muchísimos años se mantuvo en buenas condiciones, se creó la Fundación Museo Armando Reverón, que se ocupaba del Castillete, pero lamentablemente la naturaleza dispuso otra cosa y las aguas que bajaban de la vertiente norte del Cerro El Ávila arrasaron con buena parte del Castillete. Lo único que quedó en pie fue el segundo piso del edificio que se había construido al lado para dispositivos museográficos, pero propiamente el caney y las piedras que formaban el castillo ya quedaron en la memoria histórica de los venezolanos. Reverón concita una circunstancia muy particular, y es que es el autor de una obra excepcional, pero su vida constituye parte de su obra y forma parte ya de las querencias venezolanas. Todos los venezolanos queremos a Reverón, incluso cariñosamente el pueblo venezolano lo llama el loco de Macuto. Yo entiendo este mote desde una perspectiva afectiva, cariñosa. Lo que refleja es no solo la conciencia de sus circunstancias mentales, sino también que su vida formó parte de su obra porque él creó un mundo adaptado a su imaginación, a sus sueños y a la perspectiva que él tenía de su propia existencia.